Estimados estudiantes, sean bienvenidos. Nos ubicamos en la semana número 3. Bueno, conforme la planificación que se pone de manifiesto en la presentación, vamos a hablar de lo que es la definición de la contabilidad, los objetivos, la importancia, dónde es el ámbito de aplicabilidad de la contabilidad. Vamos a relacionar o asociar la contabilidad con otras asignaturas, con otras disciplinas o con otras ramas, como por ejemplo la economía, el derecho, la matemática, la estadística, cuáles son las funciones claves que tiene la contabilidad. Vamos a hablar también de lo que es el ciclo contable, así como también en la parte final concluyente, lo más relevante o recalcante del caso. Dentro de lo que son los objetivos es necesario entender y comprender el concepto e importancia de lo que es la contabilidad. Seguidamente, identificar el ámbito de aplicación y funciones de la contabilidad. Reconocer cuáles son los objetivos que tiene la contabilidad dentro del dinamismo organizacional empresarial que sitúa a una empresa como tal. Es necesario partir de aquellos conceptos preliminares o previos en donde justamente nos permite enlazar la explicación y desarrollo de las temáticas ya señaladas. Y en este sentido vamos a hablar de lo que es el origen histórico. Bueno, la contabilidad data desde el mismo hecho de la historia de la humanidad, es decir, es tan antigua como el hecho de la aparición del hombre en la faz de la tierra. En la ilustración gráfica ustedes pueden apreciar que hay ahí unas tablillas de arcilla con unos signos, unos símbolos en un momento dado por inercia, por sentido común, por necesidad, por el hecho de que el ser humano tiene una característica clave que es el raciocinio, eh, fue adecuando, ¿sí? Cierto es que en un primer momento se evidencia de manera empírica, hay vestigios, indicios de que de manera empírica justamente esas tablillas de barro fueron encontradas y se manifiesta justamente el día la escritura en un primer momento. Pero ¿qué es lo que sucede en la línea del tiempo, en donde prácticamente ya el hombre deja de ser nómada, es decir, de ir de un lugar a otro, sino ya donde se identifica el tema del sedentarismo, ya el hombre se establece, el tema de la familia, del crecimiento, de las necesidades de un sistema económico ya complejo, ha dado y ha hecho espacio y se ha generado la posibilidad de lo que se conoce como el tema del comercio, ¿sí? En un primer momento lo que hacía el hombre es únicamente satisfacía una necesidad. Me sobra pieles, pero necesito alimentos, ¿eh? Las pieles para cubrirme del frío, pero necesito alimento y otra persona tenía de su casa, de su pesca. Entonces únicamente se generaba ese intercambio por necesidad. Pero ¿qué es lo que sucede ya en la línea del tiempo? Ya el trueque desaparece, porque justamente ese hecho de intercambiar algo sin tener ninguna representatividad monetaria se conoce como trueque. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la línea del tiempo ya empieza a aparecer la moneda, ¿sí? La moneda de cambio, la moneda de valuación, y ahí justamente es en donde el comercio ya empieza a generar un protagonismo. Entonces, este comercio prácticamente ya demanda sistemas complejos, el tema ya de la contabilización, del registro, de la contabilización, el tema de las cuentas claras. Entonces, en la medida de las épocas han ido marcando su trascendencia, han ido marcando su evolución y hoy en día, como, como lo conocemos, como lo vivimos prácticamente, estamos inmersos en lo que es la tecnología, la era tecnológica. Hablamos de la industria 4.0 por los avances tecnológicos. Entonces ya estamos inmersos en lo que es un sistema digital o de digitalización. Bueno, ¿qué es la contabilidad? De manera concreta, la contabilidad es la ciencia, el arte, la técnica que se encarga de agrupar, clasificar, registrar, procesar, presentar informes financieros. Pero agrupar, clasificar, procesar, ¿qué? Operaciones, transacciones, hechos económicos. Entendiéndose que una transacción es el intercambio que se da entre dos o más personas naturales y o jurídicas, siempre y cuando estén representadas o evaluadas en términos monetarios.
¿Para qué? Para de forma técnica, a través de los insumos que son los estados financieros, conocer a ciencia cierta cuál es el resultado, en qué condiciones se encuentra desde la óptica tanto de la situación económica como la situación financiera. Dentro de los objetivos de la contabilidad, es necesario señalar que tiende al registro de las operaciones. Si bien no todos podemos ejercer esta labor, dado que el profesional que maneja la parte contable debe contar con la competencia, es decir, con los conocimientos técnicos, con la experticia y la experiencia para poder asistir de acuerdo a un marco regulatorio en el que se tiene que ajustar, de acuerdo a los conocimientos en relación a procedimientos, a sistemas, y así poder, de acuerdo a un orden cronológico, ir registrando las operaciones o las transacciones. Entonces, bajo esta figura tenemos el registro de forma clara, precisa de todas las operaciones. Y hay operaciones de diversa índole, transacciones u operaciones de compras, de ventas, de ingresos, de egresos, de pagos, pero tienen que ser ejercidas de acuerdo a un orden cronológico. Luego de ello tenemos la imagen financiera fiel. Al hablar de un insumo técnico que es a través de los estados financieros, yo puedo conocer bajo un criterio certificado cuál es la razón, si los estados financieros son razonables, es decir, se presentan bajo criterios, parámetros legales de contabilización, de tratamiento. Por otra parte, también el tener los estados financieros, y hace un instante señalaba y decía, me permite conocer en qué situaciones o en qué condiciones al final de un ejercicio económico se encuentra la empresa o manifiesta sus resultados una empresa. ¿Para qué? Para poder ejercer control sobre los recursos. Los recursos de una empresa son materiales, técnicos, financieros, talento humano, que es parte clave medular del anclaje de la funcionabilidad de una empresa. Y también dentro de lo que es el comprobante legal, prácticamente los usuarios de la información financiera no únicamente van a estar establecidos los accionistas o los socios que velan por sus aportaciones o por la maximización de su capital, sino también va a estar justamente identificado los órganos de control, de regulación, porque toda actividad está regulada y está ejercida en función de un organismo competente. En este caso, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Poder de Mercado de Valores, la Contraloría General del Estado, la Cámara de Comercio, el Servicio de Rentas Internas, etc. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad no solamente es un mecanismo de momento. La contabilidad se figura como un mecanismo estratégico, es decir, a largo plazo, que a través de la misma, bajo una referencia técnica, yo puedo conocer a ciencia cierta cómo se encuentra, cómo estoy ubicada como empresa, qué posibilidades tengo de crecer, de proyectarme, de sostenerme en la línea del tiempo, porque el punto de partida es en base a la información real. Entonces, bajo esa línea, yo puedo identificar si mi empresa es solvente, tiene suficiente liquidez, los índices de endeudamiento son los adecuados o ya estoy comprometiendo a la empresa, los márgenes de rentabilidad, de utilidad, me permiten sostenerme, cubrir, equiparar el capital de trabajo que necesito y sobre eso puedo reinvertir. Y no solamente desde la óptica de cumplimiento obligatorio por algún organismo de control o de regulación. ¿Dónde se aplica la contabilidad? Bueno, la contabilidad prácticamente se aplica en todos los ámbitos y ramas. Nadie está libre de que en su día a día puede ejercer transacciones. Desde la óptica de personas naturales, todos los días estamos inmersos en una transacción de una u otra manera. ¿Eso qué significa? Que en el caso de una persona natural,
El hecho para yo movilizarme a este espacio físico que es la oficina en donde laboro, tuve que pagar movilización, ¿sí? El taxi para poder llegar acá, o el combustible del vehículo para poder estar acá. Pues ya se genera una transacción. Y más aún no se diga en el ámbito empresarial, en el mundo organizacional, en donde se ejerce una actividad económica o una actividad profesional, en donde la dinámica de las operaciones va a ser constante, va, viene y de diferente tipo. Entonces, ¿dónde se aplica la contabilidad? En todas las áreas. El médico no puede decir que no hace una transacción. Dentro de su actividad profesional, tiene que tener una serie de transacciones y operaciones. Está sujeto a pagar el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas. Si sobrepasa la base imponible. Si compra algo y el producto trae consigo el impuesto al valor agregado, ya está ejerciendo un tributo ahí. Un abogado, un asesor jurídico en el área jurídica también. Y así en todos los campos. Pero es estable de que se identifique que el ámbito de aplicabilidad de la contabilidad está en el sector público, es decir, en aquellas entidades o organismos que pertenecen al Estado. ¿Por qué pertenecen al Estado? Porque están financiadas con recursos que son del Estado, del gobierno. A través de la proforma presupuestaria existe un presupuesto general del Estado, debidamente aprobado, canalizado y administrado a través del Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Central del Ecuador, con el objeto fin social para el cual está creada la institución, la entidad o el ente público, ejercen sus actividades. Pues yo no puedo decir que en el GAT municipal cantonal de Guaranda no se lleva la contabilidad, no es estable, maneja la contabilidad. En el sector privado, en el sector privado, empresas que están identificadas en algunos sectores, comercial, industrial, servicios, así como también hay personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad, que dentro de la óptica de estar establecidos y ejerciendo una actividad económica dada, y si supera la cuantía de la facturación o los ingresos en este caso, o a su vez también otro de los factores que consideran es justamente el monto de los activos y el patrimonio, están obligados a llevar contabilidad. También en el ámbito de aplicabilidad se identifica sin fines de lucro. ¿A qué se refiere sin fines de lucro? Prácticamente aquellas fundaciones, asociaciones, las que no persiguen un lucro, no están orientadas para generar utilidades, sino más bien para una orientación de carácter social, de prestación, de ayuda. Fundaciones, organizaciones. Así como también yo decía hace un instante, como persona natural, realizo actividades, realizo transacciones, sí, en mi día a día. Entonces, para poder administrar mis cuentas personales, para establecer un control sobre el presupuesto, el presupuesto es la presunción anticipada de manera técnica de todo lo que yo necesito, considerando actividades, considerando objetivos, considerando resultados. ¿Se relaciona la contabilidad con otras ciencias? Sí, con la economía y el derecho. ¿Por qué hablamos del vínculo de economía? Porque la contabilidad, al constituirse un mecanismo estratégico para poder definir de manera técnica cómo se encuentra la empresa puede tomar decisiones trascendentales para la misma, expansión, crecimiento, y eso a la vez contribuye a lo que es la economía, crecimiento económico, dentro de lo que es la óptica del derecho. La contabilidad es vinculante con el área de derecho. ¿Por qué razones? Porque la contabilidad no se prepara a criterio abierto del contador o del profesional que está establecido para el efecto. El mismo tiene que contemplar y aplicar un código de ética, tiene que aplicar normas técnicas, como las normas internacionales de información financiera, que de hecho ustedes debieron haber revisado en el periodo anterior.
las normas internacionales de contabilidad o las NIC. Dependencia normativa. Bueno, ahí ustedes tienen marco legal, evidencia formal, obligación, cumplimiento. Con las matemáticas y la estadística se relaciona así. Contabilidad es números. ¿Qué hacemos con las matemáticas? Números, operaciones aritméticas básicas con sumar, restar, multiplicar, dividir, y ya si hablamos de combinaciones y asociamos la ecuación contable, lógicamente ya vamos a tener esa relación directa con el área de matemáticas. La estadística, porque yo puedo tener tendencias, proyecciones, puedo predecir un comportamiento desde una óptica técnica, considerando, por ejemplo, la tasa de inflación, la tasa de crecimiento poblacional, la proyección de ventas, considerando el comportamiento histórico, y puedo proyectarme al día de mañana, a un siguiente periodo futuro. Con la informática es clave hoy en día con el tema de los avances tecnológicos. Se dinamiza con el tema del manejo de un software, de un sistema, adquisición de una licencia para poder solventar todos los procesos a través de un sistema automatizado. ¿Cuáles son las funciones claves que tiene la contabilidad? Hay una función histórica por el hecho de que la contabilidad es tan ordenada que nos da el espacio de ir registrando los movimientos de acuerdo a las fechas como se van dando en el calendario, es decir, obedeciendo a un orden cronológico. No puede estar una fecha 15 registrada, luego una fecha 1 de un mes, luego una fecha 2, luego una fecha 30, luego regreso a la fecha 18. No. Obedece al orden cronológico tal y cual como se registra, cómo se dan las transacciones. Función estadística por el tema de que yo puedo establecer gráficas y a través de eso puedo identificar el análisis, comparaciones, proyecciones que ya habíamos señalado. Función financiera. La óptica de la contabilidad es justamente determinar a través de indicadores de fórmulas de revisión de variables, y si hablamos de indicadores de rentabilidad, cuál ha sido el margen de rendimiento que ha tenido en un periodo dado. El tema de la función impositiva. Toda actividad económica, sabemos, conocemos que está sujeto al pago de impuestos. Impuesto a la renta, que es un impuesto directo, un impuesto indirecto, el impuesto al valor agregado, entre otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de consumos especiales, impuesto a la salida de divisas. Entonces, dependiendo de las circunstancias de cada caso, ¿no? Brevemente, en el tema del ciclo contable y su proceso, es necesario señalar que siempre toda operación, toda transacción nace con el comprobante o documento fuente. El comprobante o documento fuente es el documento que da fe, legalidad, veracidad, es la constancia documental o legal que ratifica que realmente se llevó a cabo una operación o transacción. Yo como empresa puedo decir, sí, se compró 1000 unidades del artículo X a $50, $50,000. 1000 unidades a $500, $50,000. Pero si no tengo el comprobante de la factura, el comprobante de retención, y está consignado el registro, no tiene validez. Va a generar inconvenientes, problemas. Entonces, nace desde el comprobante o documento fuente. Luego, el estado de situación financiera que se prepara al inicio del periodo, el libro diario, el libro mayor o la mayorización, el balance de comprobación, ajustes y reclasificaciones contables, la hoja de trabajo y los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? El estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Pues bueno, en la parte final, la contabilidad se constituye el lenguaje de los negocios. ¿Por qué razones? Yo puedo conocer a ciencia cierta cuál es la situación tanto económica como financiera de la empresa. Apunta al crecimiento sostenible, sí, porque basada en información técnica yo puedo establecer proyecciones, tendencias, análisis, comportamientos. Yo puedo tener una visión integral o completa en torno a 360 grados, sí, porque a través de la contabilidad yo puedo saber en qué condiciones, cómo ha operado la empresa,
en donde se tienen que ejercer cambios, medidas correctivas y en torno a ello las decisiones deben ser viabilizadas de forma oportuna y pertinente.